En el siglo XIII, se estableció el imperio más grande de la historia humana, extendiéndose desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, desde Siberia hasta Persia. ¿Y quién hizo posible este milagro? Un pueblo nómada que vivía en las estepas, con guerreros que no tenían una retaguardia sólida, ni reservas de grano, ni siquiera carros para transportar comida, mientras otros imperios, desde Roma y Persia hasta China, tenían que mantener enormes trenes logísticos con miles de carros tirados por caballos transportando suministros y decenas de miles de porteadores cargando mercancías. El ejército mongol de Genghis Khan podía viajar cientos de kilómetros cada día y luchar continuamente durante meses, manteniendo una efectividad de combate asombrosa. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo pudo un ejército sin logística conquistar la mitad del mundo? Hoy exploraremos el sistema logístico único del Imperio Mongol, un sistema que no existía, sino que era simplemente completamente diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera conocido antes. Bienvenidos a Warrior and History, donde contamos y analizamos las historias de grandes guerreros y relatos históricos épicos, y en el video de hoy, descifraremos los misterios de la guerra en la era de Genghis Khan, para entender por qué el ejército mongol no necesitaba logística tradicional. Primero tenemos que entender quiénes eran. Los mongoles no eran agricultores entrenados para convertirse en guerreros. Nacieron guerreros. Desde los 3 o 4 años, los niños mongoles ya sabían montar a caballo. En su adolescencia, podían disparar flechas desde el lomo del caballo mientras galopaban. Toda su vida fue un proceso continuo de entrenamiento militar. Cada guerrero mongol no tenía solo un caballo, tenían de 3 a 5 caballos que rotaban. ¿Qué significaba esto? Mientras la caballería europea tenía que detenerse para dejar descansar a sus caballos, las tropas mongolas simplemente cambiaban de caballo y seguían cabalgando a toda velocidad. Su velocidad de desplazamiento podía alcanzar entre 100 y 120 kilómetros por día, el doble o incluso el triple que la de los ejércitos regulares. Pero lo más asombroso era cómo se alimentaban. Mientras un soldado europeo necesitaba alrededor de 15 kilogramos de raciones secas por día, un guerrero mongol solo necesitaba leche de yegua fermentada, airag, que servía tanto como alimento como bebida, unos pocos trozos de carne seca guardados en la silla, queso duro como piedra, podían durar meses sin estropearse. Cuando era absolutamente necesario, incluso cortaban una vena de su caballo para beber sangre fresca, una fuente instantánea de proteínas sin tener que matar al animal. Solo imagina que un ejército europeo de 10.0 hombres necesitaba al menos entre 2.0 y 3.0 carros tirados por caballos para transportar suministros. El ejército mongol solo necesitaba caballos para montar, porque los caballos eran simultáneamente el medio de transporte, la fuente de alimento y el arma de guerra. Pero, ¿cómo podían hacer campaña durante meses con tan poca comida? Esta es la estrategia devastadora que Genghis Khan perfeccionó. La guerra alimenta a la guerra. Primero, los mongoles eran cazadores expertos. Durante la marcha, cazaban cualquier cosa comestible, desde conejos y ciervos hasta incluso lobos. No necesitaban detenerse a cocinar comidas elaboradas. Carne rápidamente asada sobre el fuego, o incluso carne cruda, era suficiente. Los rebaños de ganado que viajaban con el ejército también eran una fuente móvil de alimento. Ovejas y cabras pastaban en el camino, se alimentaban solas y se convertían en comida cuando era necesario. Pero la mayor fuente de alimento provenía de los lugares que conquistaban, y aquí es donde los mongoles eran increíblemente inteligentes. Al acercarse a una ciudad, enviaban un mensaje simple: rendíos, entregad el 10% de vuestra riqueza y comida, y vivid en paz. Resistid, y la ciudad sería masacrada y todo saqueado. Suena brutal, quizá, pero era un cálculo estratégico extremadamente efectivo. La mayoría de las ciudades pequeñas optaban por rendirse,
y de esa manera el ejército mongol obtenía suministros sin disparar una sola flecha. Las ciudades que resistían y caían se convertían en ejemplos vivientes para hacer que otras ciudades temieran y se rindieran más rápidamente. Una ciudad devastada podía ayudar a que 10 ciudades posteriores se rindieran sin derramamiento de sangre. Y había un factor más, la inteligencia. Antes de entrar en una región, el ejército mongol siempre enviaba espías por delante para recopilar información. ¿Qué áreas tenían abundante comida? ¿Qué ciudades eran débiles? ¿Qué rutas tenían fuentes de agua? Nunca avanzaban hacia un territorio que no conocieran previamente. Eso habría sido suicidio. Cada campaña se calculaba meticulosamente en términos de rutas, tiempos y posibles fuentes de alimento. Ahora hablemos de organización, porque un ejército, sin importar cuánta comida tenga, se desmoronará si no sabe cómo gestionarse. Genghis Khan creó un sistema decimal extremadamente simple pero efectivo. 10 hombres formaban una escuadra Arban, 10 Arban formaban una compañía de 100 hombres, 10 compañías formaban un batallón Mingan de 1000 hombres, y 10 Mingan formaban una división Tuman de 10.000 hombres. ¿Por qué era brillante este sistema para la logística? Porque cada unidad era altamente autosuficiente. Un Arban de 10 hombres se encargaba de encontrar comida, cuidar los caballos y compartir el botín entre ellos. No tenían un cuerpo logístico separado. Cada guerrero era caballería. Cada jinete se cuidaba a sí mismo y a sus compañeros. No había personal de apoyo y personal de combate. Todos luchaban y eran autosuficientes. La disciplina también jugó un papel clave. La ley de Genghis Khan, la Yasa, estipulaba claramente que el botín de guerra debía compartirse equitativamente por unidad y que nadie podía beneficiarse individualmente. Si una persona en un Arban huía, los 10 eran ejecutados. Si un Arban huía, toda la unidad era castigada. Este sistema de responsabilidad colectiva aseguraba que todos se preocuparan por sus compañeros, incluida la distribución de comida. No había corrupción, ni acaparamiento personal, ni oficiales comiendo hasta saciarse mientras los soldados pasaban hambre y sed como en muchos otros ejércitos de esa época. Pero por muy hábil que fuera, el ejército mongol no podía conquistar todos los terrenos, y ellos lo sabían muy bien. Observa un mapa del imperio mongol y verás que priorizaron la conquista de las estepas euroasiáticas, pasto para los caballos, llanuras fértiles ricas en alimentos, rutas comerciales y muchas ciudades ricas. Las áreas que evitaban incluían las selvas tropicales del sudeste asiático donde los caballos no podían sobrevivir y la caballería era inútil, montañas altas y traicioneras difíciles de atravesar con poca comida y desiertos sin agua. Aunque los mongoles eran duros, no eran suicidas. El momento de las campañas también se calculaba cuidadosamente. Las campañas principales generalmente comenzaban en primavera, cuando crecía el pasto verde. Los caballos tenían abundante alimento y la leche de yegua era más abundante. A finales del otoño, cuando el pasto comenzaba a secarse, las tropas mongolas solían retirarse a las estepas o establecerse en regiones conquistadas. Rara vez luchaban en invierno a menos que fuera absolutamente necesario, porque entonces los caballos estaban débiles y la comida era escasa. Por ejemplo, cuando las tropas mongolas avanzaron hacia Europa en 1241, eligieron una ruta a través de las llanuras húngaras, una de las regiones ganaderas más ricas de Europa, no por casualidad, sino por cálculo, y cuando llegó la noticia de que el sucesor de Genghis Khan, Genghis Khan, había muerto, se retiraron inmediatamente, en parte por razones políticas, pero también porque se acercaba el invierno europeo y no era favorable para una campaña lejana. Habiendo escuchado todo esto, el sistema logístico del ejército mongol parece perfecto, pero tenía debilidades fatales. Primero, los asedios prolongados. El ejército mongol sobresalía en la guerra móvil, pero cuando tenía que sitiar una ciudad fortificada durante meses, eso era un problema. No transportaban reservas de comida a largo plazo.
Si el área alrededor de la ciudad había sido saqueada por completo o la gente había evacuado, el ejército mongol comenzaba a pasar hambre. Por eso muchas ciudades grandes como Viena, Constantinopla o ciudades japonesas sobrevivieron. Segundo, el terreno desfavorable. Al encontrarse con bosques densos, pantanos o montañas traicioneras donde la caballería no podía operar eficazmente, el ejército mongol era casi inútil. La fallida campaña de 1293 en Java es prueba de ello. En las selvas tropicales no había pasto para los caballos, la caza no era fácil y las enfermedades se propagaban sin control. El ejército más poderoso del mundo tuvo que retirarse humillado. Tercero, las tácticas de tierra quemada. Cuando el enemigo destruía proactivamente los suministros de comida, quemaba los campos y se retiraba, como en 1223 cuando el ejército mongol persiguió a fuerzas rusas y polacas, no había nada que saquear ni personas que proporcionaran alimento, y el ejército mongol comenzaba a agotarse. Afortunadamente para ellos, pocos enemigos tenían la determinación suficiente para destruir sus propios hogares y propiedades, pero cuando se encontraban con ello, era un desafío enorme. Y finalmente, la distancia. Cuanto más lejos de las estepas madre, más débil se volvía el ejército mongol. Los caballos no estaban acostumbrados al clima, los guerreros no tenían un lugar seguro al cual retirarse y las líneas de suministro eran demasiado largas. El imperio mongol fue vasto no porque pudieran ir a cualquier lugar, sino porque eligieron ir a los lugares correctos en los momentos correctos. Así que ahí lo tenemos, la respuesta. El ejército mongol no necesitaba logística, simplemente tenía un sistema logístico completamente diferente, un sistema basado en un estilo de vida nómada, convirtiendo a cada guerrero en un experto en supervivencia, una filosofía de guerra que alimenta a la guerra, utilizando todos los recursos locales, una organización flexible, disciplina de hierro, sin corrupción, sin desperdicio, entendiendo sus fortalezas y limitaciones, y luchando solo las batallas que podían ganar. El imperio mongol no conquistó el mundo por magia, lo hizo adaptándose perfectamente a su entorno, convirtiendo lo que otros veían como una debilidad, la falta de logística, en ventajas de velocidad y flexibilidad. La lección aquí es que a veces no se trata de tener más, sino de saber cómo usar eficazmente lo que se tiene. Eso es verdadera fortaleza. Si encontraste útil este video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte otros análisis históricos interesantes. Y en los comentarios dime cuál crees que fue el factor más importante en el éxito del ejército mongol. ¿Fue el estilo de vida nómada, las tácticas psicológicas o la organización militar? Por favor suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo video.